Una pregunta fundamental para los científicos que buscan vida entre las estrellas es cómo determinar si un planeta es habitable. A pesar de las similitudes entre los primeros tiempos de Venus y el mundo actual, los puntos tan diferentes a los que han llegado hoy en día constituyen una especie de caso de prueba para los científicos que estudian la formación de los planetas. Estos planetas, de tamaño y estructura interna similares, incluso tenían océanos en Venus. Sin embargo, uno es ahora un infierno y el otro es nuestro único planeta que alberga innumerables formas de vida. Los factores que llevaron a estos planetas a seguir caminos tan opuestos probablemente se originaron en el disco giratorio de gas y polvo que dio lugar a su formación. De alguna manera, hace 4.600 millones de años, el disco que rodeaba nuestro Sol se aglutinó, se enfrió y se solidificó para formar los planetas que conocemos hoy en día. Conocer mejor la historia de formación de Venus puede ayudarnos a comprender mejor los planetas rocosos que orbitan alrededor de la Tierra y otras estrellas. Al final, algún día tendremos que abandonar la Tierra. El Sol seguirá creciendo y tendremos que huir del sistema solar. Al menos eso es lo que sucederá si no destruimos nuestro planeta. Por eso, los científicos buscan otros planetas y lugares habitables en el universo. ¿Se podrá encontrar un lugar como la Tierra? ¿Cómo sería un día en los otros planetas de nuestro sistema solar? Veámoslo. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el más rápido, ya que completa su órbita alrededor del Sol en tan solo 88 días. Si lo visitara, se encontraría con un campo gravitatorio más pequeño, lo que significa que su masa seguiría siendo la misma, pero se sentiría mucho más ligero de lo que se siente en la Tierra. Esto se debe a que Mercurio es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Se encuentra a solo 58 millones de kilómetros del Sol, por lo que es un planeta con condiciones muy adversas. Debido a su proximidad al Sol, su atmósfera solo contiene componentes muy débiles como oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio. Además, al igual que otros planetas terrestres, Mercurio tiene un núcleo central, un manto rocoso y una corteza sólida. A pesar de su proximidad al Sol, Mercurio no es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Ese título le corresponde a Venus, que tiene una atmósfera más densa. Aunque un día en Mercurio equivale a unos 59 días en la Tierra, tu viaje no durará tanto. Los extraños cambios de temperatura que experimentarás no lo permiten. El Sol, visto desde la superficie de Mercurio, parece 3 veces más grande que desde la Tierra, y la luz solar es 7 veces más brillante. Este cálido planeta alcanza los 430 grados durante el día, pero como no tiene una atmósfera que retenga el calor, por la noche la temperatura puede bajar hasta los menos 180 grados. Aunque se encontrara una zona templada en la que se pudiera encontrar el equilibrio, sería imposible respirar allí. La débil atmósfera de Mercurio no permitiría sobrevivir más de 2 minutos. Venus, el primer planeta explorado por una nave espacial, es el vecino más cercano de la Tierra y uno de los 4 planetas rocosos del sistema solar. Debido a su tamaño y densidad similares, a menudo se le denomina el gemelo de la Tierra. Sin embargo, como es de suponer, existen grandes diferencias entre ambos planetas. Por ejemplo, Venus gira sobre su propio eje en sentido contrario al de la mayoría de los demás planetas del sistema solar, lo que significa que, al contrario que en la Tierra, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Por muy triste que sea, debemos decir que Venus es un planeta que gira muy lentamente, una característica que no encaja muy bien con un planeta que lleva el nombre de la diosa del amor. Los 243 días que transcurren en la Tierra equivalen a un solo día en Venus. Además, como ya hemos mencionado anteriormente, Venus es el planeta más caliente del sistema solar y su temperatura máxima alcanza aproximadamente los 475 grados. No espere un alivio estacional que lo libere de estas temperaturas. En la Tierra, cuyo eje está inclinado aproximadamente 23 grados, esta inclinación hace que los rayos solares incidan más directamente, lo que nos permite disfrutar del verano. En Venus, sin embargo, la inclinación del eje es solo de 3 grados, lo que hace casi imposible que se formen estaciones diferentes. Por lo tanto, si decide ir a Venus, su nave espacial deberá ser extremadamente resistente, de lo contrario, se derretirá junto con ella. Aunque lográramos aterrizar en el planeta, tendríamos serias dificultades para respirar.
La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus es increíblemente alta, aproximadamente 154.000 veces más que la de la atmósfera terrestre. Además, las nubes están formadas por ácido sulfúrico, lo que les da un extraño color amarillo. En este planeta, que en su día tuvo océanos como la Tierra, el agua se evaporó y se escapó al espacio, lo que provocó un efecto invernadero descontrolado. Esto ocurrió hace al menos 1.000 millones de años. Marte, que nos ha fascinado durante siglos, ha inspirado a astrónomos, escritores de ciencia ficción y emprendedores con planes para iniciar sus propios viajes. ¿Podremos realmente pisar el planeta rojo, donde un año dura 687 días? Si logramos realizar algunos ajustes en su atmósfera, parece bastante posible. Además, dado que un día en Marte dura un poco más de 24 horas, no tendríamos un gran problema de adaptación temporal. Por otro lado, la atmósfera actual de Marte supone un gran peligro para nosotros. Está compuesta básicamente por dióxido de carbono, argón, nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Hace entre 4.000 y 3.500 millones de años se produjeron importantes precipitaciones cerca del ecuador de Marte, lo que indica que en esa época podría haber habido vida en el planeta. Sin embargo, este periodo templado no duró mucho, y con el paso de los años, Marte fue adquiriendo poco a poco el clima que tiene hoy en día. La atmósfera se ha vuelto tan fría y fina que no puede mantener el agua líquida necesaria para la vida en la superficie. Los científicos están tratando de comprender las condiciones de la época en la que se encuentra Marte para que los planes de los futuros asentamientos puedan avanzar con mayor solidez. La temperatura media en Marte es de -62 grados y la NASA ya ha comenzado a planificar qué tipo de entorno se necesitará para sobrevivir en la superficie marciana. En 2016, 6 empresas comenzaron a trabajar en posibles diseños de hábitats. Es probable que todas estas estructuras tengan varias características en común: ser autosuficientes, estar selladas contra la delgada atmósfera y poder sustentar la vida durante largos periodos sin apoyo de la Tierra. Para tener una idea de las condiciones que podemos esperar, se pueden examinar las condiciones de vida en la Estación Espacial Internacional. Aunque sea difícil lograrlo, podemos llegar a Mercurio, Venus y Marte con naves espaciales resistentes. ¿Y si hablamos de la posibilidad de aterrizar en Júpiter? Lamentablemente, eso no es posible. Como Júpiter es un gigante gaseoso, no hay un terreno firme en el que podamos aterrizar. La cantidad de gas es tan grande que Júpiter tiene más del doble de la masa total de todos los demás planetas del Sistema Solar. Los componentes principales de la atmósfera son hidrógeno, helio y nubes frías de amoníaco y agua. Lo único que podemos hacer es orbitar alrededor de Júpiter y volar a su alrededor, como lo hizo la misión Juno a lo largo de su órbita polar. Júpiter también gira muy rápido. Un día en Júpiter equivale a solo 10 horas terrestres. Además, habrás notado la enorme mancha roja de Júpiter, que en realidad es una tormenta gigante y continua más grande que la Tierra. Si cayésemos en Júpiter, primero chocaría con la atmósfera inferior más densa. Luego, los fuertes vientos creados por la rotación del planeta comenzarían a azotarnos con velocidades superiores a los 482 km por hora. Cuando la sonda Galileo se sumergió en la atmósfera de Júpiter en 1995, solo pudo descender unos 120 kilómetros por debajo de las cimas de las nubes, y su presencia allí solo duró 58 minutos, ya que fue destruida por las presiones aplastantes. A 692 kilómetros de profundidad se encuentran niveles de presión más altos que los del punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas. En resumen, en Júpiter no se puede sobrevivir ni siquiera un segundo. Saturno, al igual que Júpiter, es un gigante gaseoso sin superficie. Los vientos en Saturno pueden alcanzar los 1.800 km por hora, por lo que las posibilidades de salir con vida de allí son muy bajas. Incluso si sobrevivieras, en algún momento necesitarías respirar, y ahí está el problema. La atmósfera está compuesta por hidrógeno y helio, por lo que no es posible respirar.
Por otro lado, si no te gustan los climas cálidos o buscas un lugar tranquilo, el interior de Saturno puede parecer una opción interesante. Este planeta helado, situado aproximadamente 1.500 millones de kilómetros del Sol, tiene un núcleo abrasador. En cuanto a la vida, sus lunas parecen más prometedoras que el propio planeta. Tomemos como ejemplo Encélado. Cuando se descubrió que este pequeño satélite helado de Saturno expulsaba agua al espacio, se generó un gran entusiasmo en todo el mundo. Esta agua proviene de un océano líquido global que se esconde bajo la corteza de Encélado. La nave espacial Cassini, al pasar por los géiseres de Encélado entre 2008 y 2015, detectó diversas moléculas orgánicas, hidrógeno molecular, dióxido de carbono, metano y fragmentos de roca procedentes del océano del satélite, todos ellos importantes indicios de la posible existencia de vida. Urano, el primer planeta descubierto con la ayuda de un telescopio, es el tercer planeta más grande del sistema solar. Debido a que gira en un ángulo de aproximadamente 90 grados con respecto al plano orbital, está rodeado por 13 anillos tenues y 27 lunas pequeñas. Esta inclinación única hace que Urano parezca una bola girando alrededor del Sol. Este gigante helado, que solo tiene dos estaciones, verano e invierno, experimenta las estaciones más extremas del sistema solar. Un día en Urano dura aproximadamente 17 horas, sin embargo, tampoco es posible aterrizar ahí, y si entras en su atmósfera no podrás respirar. Al igual que la Tierra, Urano tiene un cielo azul intenso. Sin embargo, este color azul se debe a la abundancia de gas metano a niveles mortales. Esta atmósfera, compuesta por una mezcla de helio, metano e hidrógeno, es extremadamente peligrosa para respirar y además tiene un olor similar al de los huevos podridos. Una nota para los amantes de los veranos largos. Los veranos en Urano duran aproximadamente 41 años. Por supuesto, no hay que olvidar que después de este largo verano vendrán inviernos bastante fríos y tormentosos. Incluso si hubiera una superficie transitable, la presión y las temperaturas extremas de la atmósfera tendrían el poder de destruir instantáneamente una nave espacial metálica. Por último, cabe señalar que si desea visitar a sus amigos en la Tierra, el viaje durará aproximadamente 43 millones de horas. Por último, llegamos a Neptuno. En este planeta no se puede hablar del concepto de vivir en él, ya que Neptuno es un gigante gaseoso sin superficie, al igual que Saturno y Júpiter. No se puede descender a grandes profundidades, porque el calor y la presión lo destruirían en muy poco tiempo. Para sobrevivir en condiciones tan difíciles, se necesitaría aire, agua, comida, energía, un sistema de eliminación de residuos y un sistema que mantuviera la alta presión fuera. Además, para no hundirse más en la atmósfera, también se necesita algún tipo de mecanismo de flotación. Sin embargo, a pesar de todas estas precauciones, perdería la vida en un segundo. Hay muchas formas de morir en Neptuno. La gravedad, la radiación, la atmósfera irrespirable, la presión atmosférica y el frío glacial son las principales. Bromas aparte, este planeta es un entorno verdaderamente hostil para la vida. Esto es todo lo que podemos decir sobre las posibilidades de vida en otros planetas. Ahora, lo mejor que podemos hacer es valorar lo que tenemos en la Tierra. Tenemos una atmósfera agradable que nos permite respirar con facilidad y un sol que nos da energía en los meses de verano. Esperamos que nos demos cuenta del valor de nuestro planeta y tomemos medidas importantes para protegerlo, ya que aún no existe un planeta alternativo al que podamos irnos cuando la Tierra se vuelva inhabitable. Por supuesto, los científicos están trabajando en este tema. Sin embargo, incluso si se encontrara un planeta extraterrestre capaz de albergar vida, llegar a él en un plazo razonable sería un gran problema en sí mismo. Hasta que se resuelvan todas estas cuestiones, lo más sensato que podemos hacer parece ser cuidar bien de nuestro planeta. Gracias por su tiempo. Por último, llegamos a